Hola, soy Ricardo Darín y esto es Un Rato con Ricardo Darín. Bueno, eso es difícil de describir porque al ser hijo de padres actores, mi relación con el ambiente y con la actividad, con el oficio, fue, se podría decir, paulatina, episódica. Fui acercándome al oficio casi sin darme cuenta, como un juego. Acompañaba a mis viejos a grabaciones de televisión, a funciones de teatro, a un rodaje en una película. Digamos, esa aproximación paulatina hizo que en un determinado momento lo sentía tan familiar, tan cercano, que en el momento en que me tocó entrar, no sentí la presión que probablemente sienten muchos chicos, esta cosa del salto a tener que formar parte de un espectáculo, de un show. Yo empecé muy chico. De hecho, la historia cuenta que la primera vez que aparecí en televisión fue cuando tenía 2 años y medio. O sea, obviamente no tengo conciencia de eso ni recuerdo, pero empezó a ocurrir con frecuencia a partir de que mis viejos me hacían participar o formar parte de algún trabajo de ellos por muchos motivos. Primero, porque no tenían con quién dejarme, y segundo, porque resultaba mucho más funcional y práctico y ameno el hecho de que si necesitaban un chico para ser de hijo de ellos, qué mejor que yo. Y así fue. Yo creo que durante mis distintas edades, 5, 6, 7 años, y a los 8 se podría decir que yo empecé a participar de algunas cosas ya en un tono más profesional, porque empecé a trabajar en radio. Me acuerdo, sí, perfectamente en esa edad de un ciclo de radio en el que hacía de hijo de Norma Leandro y de Alfredo Alcón, en un programa radial, una radionovela, y me acuerdo que me llamaba mucho la atención el trabajo del sonidista. Por supuesto, como no era la era digital ni electrónica, era todo muy a pulmón. Me llamaba mucho la atención las cosas que hacía ese hombre para reproducir sonidos que aparecieran por el micrófono y cubrieran las necesidades de lo que indicaba el libro. Por ejemplo, si era una tormenta, lo hacía con una chapa metálica que la hacía vibrar y reproducía el sonido exacto de un trueno. Y con las puertas, y tenía una caja llena en una zona tenía tierra, en otra tenía algo más sólido y en otra zona tenía arroz. Entonces podía hacer pasos con 2 medios cocos vacíos, hacía los pasos de la gente que se acercaba o se alejaba. Nada me llamaba más la atención que ese trabajo, y muchas veces me distraía y entraba tarde en las réplicas. Digamos, cuento todo esto un poco largo, perdón, pero si la pregunta es cómo me acerqué a la actuación, y casi tendría que decir que no lo sé, que la actuación está absolutamente mezclada con mi vida, mi crecimiento, mi desarrollo. No la puedo disociar. No recuerdo ningún momento en el que yo no estuviera actuando en algo. Entonces, así, tenga recuerdos más sólidos, más claros. Yo trabajaba mucho en Canal 7, en Buenos Aires, Argentina. Era un canal glorioso, donde conocía a mucha gente. La mayor parte de la gente con la que me cruzaba o me tocaba tener que interactuar y demás eran todos colegas de mis padres, tanto de mi viejo como de mi madre. Era gente que me vio nacer, razón por la cual cada vez que tenía que interactuar con ellos la relación era muy amable, muy cariñosa, muy contenedora.
a partir de ahí lo que yo sentí y siento ahora a la distancia, ahora que me toca a mí trabajar con chicos, es que esa proximidad, esa maravillosa relación de familiaridad que había con los colegas de mis viejos hizo que nunca sintiera ni que me estaban enseñando algo ni que yo estaba aprendiendo algo. Pero la verdad es que con el tiempo y revisando, mirando hacia atrás, me di cuenta de que los verdaderos maestros que tuve, ahora puedo decirlo a la distancia, fue poder verlos a ellos hacer no solo su oficio, no solo mostrarme su caja de herramientas, sino también, en muchos casos, todos y cada uno de ellos mostrarme cómo funcionaban y cómo se comportaban con sus colegas, con el resto de los actores y las actrices, los directores, los técnicos. Empecé a desclasificar, por decirlo de alguna manera, lo que eran los distintos tipos de comportamientos humanos dentro de lo que es un ambiente artístico, y por supuesto, como no puede ser de otra forma, mi corazón se volcaba más hacia algunos de ellos que a otros. Pero tuve la suerte de estar muy cerca, digo muy cerca en términos físicos incluso, de actores como Héctor Alterio, Norma Leandro, Alfredo Alcón, Carlos Carela, en fin, una lista interminable de genios para mí, de gente que hacía de la actuación algo que para mí es fundamental, que es que no te dieras cuenta que estaban actuando, parecía que eran eso que tenían a cargo. Entonces, no se habían propuesto enseñarme nada, y creo que de esa forma se desdibujaba la membrana de la tensión del aprendizaje, y todo dato era absorbido sin darme cuenta. Y creo que esa fue mi formación. Perdido por Perdido fue la primera película de Alberto Lecchi, si no me equivoco fue en 1993. Yo la menciono siempre, no solo a él, sino a la película, porque fue la primera oportunidad en que yo tuve la posibilidad de ver qué ocurría detrás de cámara, más allá de lo que tenía que ocurrir y a nuestro cargo delante de la cámara. Hasta ese momento yo divido el camino en cine hasta Perdido por Perdido y desde Perdido por Perdido, porque él tuvo la generosidad, la amabilidad y el buen gusto de contarme, mostrarme y permitirme cotejar las diferencias que se producían cuando un actor tiene conciencia de qué es lo que ocurre detrás de cámara. Casi diría que me inició en ese camino, y cambió totalmente mi forma de ver el trabajo del actor aplicado a la metodología del cine, porque hasta ese momento cometía el error involuntariamente de creer que con que uno supiera su texto y estuviera de acuerdo cerca del eje del personaje y demás, estaba cubierta toda posibilidad de acercar un trabajo completo como actor. Y a partir de Lecchi y de Perdido por Perdido me di cuenta de que hay muchas otras cosas a tener en cuenta. Y eso fue el inicio, más allá de que nos reíamos mucho con Carolina Papaleo. Realmente nos divertimos mucho de ese rodaje, y ese tránsito de ir y venir detrás de cámara y delante de cámara me dio mucha agilidad y me enseñó un montón de cosas. El mismo amor, la misma lluvia fue una relación ya después de esto. Yo ya estaba mucho más ávido de este conocimiento de lo que es detrás de cámara, o de ese camino, digamos, porque no es solamente, no es que me estaba preparando para estar solamente detrás de cámara. Empecé a pedir ver tomas, a poder corregir, a empezar a darme cuenta de que cada toma que se hacía, si un actor tiene la posibilidad, que no siempre la tiene, de poder cotejar en cada toma que hizo, puede ir corrigiendo cosas, puede entender no solo lo que está haciendo él, sino qué es lo que está ocurriendo detrás, en el fondo, a sus costados, a su alrededor, y eso nos da una visión mucho más panorámica de lo que está ocurriendo, y nos detecta cuando hay cosas que molestan dentro de ese plano.
Pero más allá de eso, en el mismo amor, la misma lluvia fue, más allá de que yo creo que es un guión escrito brillantemente por Campanella y Castells, me dio la posibilidad de intentar componer un personaje muy complejo, un tipo con buenas intenciones y problemas y desazones y angustias y algunas faltas de estímulo. Es decir, empecé a probar, a transitar una cosa que después me ocurrió con mucha frecuencia, que es estar a cargo de un personaje de lo que llamamos un hombre común en situaciones extraordinarias. Y esa complejidad, hacerlo de la mano de un director como Campanella, es probablemente una beca, es una de las mejores cosas que me pudo pasar. Adoro esa película. Noverrena fue una fiesta de principio a fin. Fue la primera vez que me topé con mi amigo Fabián Bielinski, que dicho sea de paso no me quería a mí para esa película, tenía pensados otros actores, ni a mí ni a Gastón Pauls, pero fue la primera oportunidad de cruce de trabajo con Fabián Bielinski, que era un genio cinematográfico, una cabeza cinematográfica inigualable, y un guión que él había estado trabajando cerca de 10 años, había sido rechazado periódicamente por productoras porque pensaban que no era una historia interesante, hasta que finalmente él entregó prácticamente casi todos los derechos de su autoría en función de poder hacer la película a un pool de productoras que se constituyeron para poder realizarla. Me convocó, recuerdo que me dijo que no había pensado en mí, fue muy sincero, porque no quería que el personaje fuera simpático y decía que él creía que yo tenía demasiada simpatía a flor de piel y que él no quería que el personaje fuera simpático, que no tuviera empatía con la audiencia, cosa que a pesar de que lo intentamos no conseguimos, porque a la gente le encantó el personaje. Digo que fue una fiesta de principio a fin porque, primero, trabajar con él por primera vez fue absolutamente revelador. Era un cineasta que tenía muy claro qué no quería hacer, y a partir de eso, siempre lo decía de esa forma, a partir de eso tenía más posibilidades de poder averiguar qué sí quería hacer. Tenía lemas que eran para él como dogmas, como por ejemplo vivir para aprender. Me permitió hacer ese viaje mano a mano con él, del cual creo yo salí muy favorecido. Me ofreció la oportunidad de hacer un personaje muy complejo, muy atractivo y muy generoso en muchos sentidos. Me abrió las puertas, casi diría yo, sin temor a exagerar, de muchos lugares del mundo, porque esos dos atorrantes que están en esta historia son fácilmente reproducibles a cualquier comunidad. Y bueno, no estoy hablando del éxito de la película porque sería capcioso, pero sí fue muy importante y fue el inicio de la amistad, de una profunda amistad con Bielinski. El hijo de la novia fue la segunda película que hice con Campanella, ya mucho más a cargo de este camino de aprendizaje, en este tránsito de poder ver qué es lo que ocurre detrás de cámara y modificar y mejorar, intentar mejorar algunas cosas. La posibilidad inmensa de trabajar con actores increíbles como Alterio, Norma Leandro, haciendo de hijo de ellos, con Natalia Berbeque, que fue una experiencia fabulosa con ella, con Claudia Fontán. Tuve la chance de hacer el recorrido de un personaje de principio a fin, un hombre común en circunstancias extraordinarias que descubre que estuvo durante mucho tiempo equivocado en el foco sobre su vida. Estaba absolutamente atormentado por los problemas financieros, económicos, laborales y demás, y había descuidado casi por completo su entorno familiar y afectivo. Ese arco, tener la posibilidad de mostrar ese arco
en un personaje es algo que no se da todos los días. Una vez más, de la mano de Juan, que más allá de ser un amigo, es un privilegio tener la suerte de tener que trabajar con él codo a codo. Se aprende mucho. Y bueno, fue también un espaldarazo, un empuje en términos de visibilidad, visualización de trabajo a nivel internacional muy grande. Y además tuve la suerte extra, anexa, de que fueron 2 películas, tanto El hijo de la novia como Nueve reinas, que formaron parte más o menos del mismo año, de los mismos 2 años, de que caminaron por el mundo casi de la mano. Entonces se produjo una suerte extra. Yo siempre digo que soy muy afortunado, y una de estas cosas son las que lo describen, o me darían la razón, que es que son 2 personajes totalmente distintos para un actor desconocido que empieza a dar vueltas por el mundo con 2 películas, y es como una especie de tarjeta de presentación ideal, que un actor desconocido en muchos lugares tenga esas 2 cartas de presentación que son tan distintas. Eso muestra la posibilidad que tiene un actor de abarcar un rango amplio. Eso fue de muchísimo beneficio para mí. Esa es la última película que hice con Campanella, que todo el mundo conoce muchísimo, a todo el mundo le impactó muchísimo. Es un trabajo de guión que hicieron Campanella con Sacheri, creo yo, muy bien elaborado, muy bien pensado, porque si uno lo analiza con un poco de detención, son como 3 columnas históricas del relato que se entrecruzan permanentemente y que terminan enhebrando algo que uno no termina de entender muy bien cuál de esas historias protagónicas de esta trenza narrativa son las que más pesan. Con una actuación de Soledad Villamil, para mi gusto, extraordinaria. Todos, Campanella, Francella, todos los integrantes de ese elenco estaban en estado, creo yo, de gracia. Paradójicamente, por tener que filmar mucho tiempo dentro de tribunales en Buenos Aires, en el Palacio de Justicia, contábamos con muy pocas horas para filmar, o sea, podíamos entrar al Palacio de Justicia cuando terminaba toda la actividad natural, lógica y normal del Palacio de Tribunales. Entrábamos a las 6 de la tarde con el equipo técnico y nos podíamos quedar hasta algo así como las 4 o 5 de la mañana. O sea, filmábamos toda la noche. Lo que fue muy desgastante, por un lado muy concentrado, porque trabajamos por ataque, casi diría, teníamos muy poco tiempo y pocas semanas. Esto hizo que esta cuestión de la que empecé a hablar, de ir detrás de cámara y volver, que yo no tuve tantas chances de poder hacer eso, razón por la cual confié, como siempre, en Juan y en el equipo técnico, pero no me permitió paladear o palpitar episódicamente de qué se trataba esta historia y hacia dónde se encaminaba, es decir, si íbamos a estar cerca de lograr lo que el libro prometía o no. Y entonces, hasta que terminamos la película, mejor dicho, hasta que vi la película, nunca tuve plena conciencia de cuál iba a ser el impacto que podía tener con la audiencia. Y para mí fue una sorpresa, porque no tuve la oportunidad de tenerle tanta confianza como me pasó con El hijo de la novia o con Luna de Avellaneda o una película anterior que había hecho con Campanella. Fue todo muy sorpresivo para mí, y ni hablar de lo que ocurrió después con ella en términos de repercusión, premiaciones, nominaciones, en fin, fue una gloria en todo sentido, y lo sigue siendo todavía porque la gente que la ha visto no la puede olvidar. Relatos salvajes es mucho más cercana, fue la oportunidad de trabajar con un genio, que es Damián Cifrón. Es un hombre impresionante, de una cabeza y una capacidad y una
una cantidad de posibilidades cinematográficas, todas reunidas en su ser, que son apabullantes. Tuve la suerte de que me convocara él y la producción para formar parte de esta extraña película episódica y de tan alto impacto. Fue muy generoso conmigo, Damián. Creo recordar que en algún momento, entre bromas que nos gastábamos, porque yo le decía que era un enfermito del cine, porque lo es, y entonces él, como devolución de eso, me decía: mirá quién habla, vos que sos más enfermo que yo, en fin, por esta cosa de estar en los detalles y disfrutar de estar en los detalles, no estar en los detalles como si fuera un calvario, todo lo contrario. Fue impresionante la posibilidad de trabajar con él, que fue muy corto además, porque el episodio de el ingeniero Fisher, mal llamado Bombita, se rodó en algo así como 8 o 10 días, a pesar que después tuvimos una remake de 2 días de filmación por unas tomas que nos faltaban, y él tenía razón. Yo me opuse en su momento, pero él tenía razón, me dijo: vas a ver que tengo razón, y tenía razón. Faltaban 3 planos en la conformación de una escena que cuando lo tuvimos había cambiado totalmente. Yo creo que hizo un peliculón porque se permitió jugar con la fantasía popular de qué pasa con nosotros cuando estamos hartos de que nos mientan, de que nos atropellen, de que nos falten al respeto. Entonces exageró las líneas nada más que para confrontarnos, como si fuera un espejo, con nuestras fantasías, ¿no? Y bueno, y ocurrió lo que ocurrió con Relatos Salvajes, que eso fue también un impacto mundial impresionante. Truman fue la segunda película que hice con Seth Gay. Tuve la suerte de trabajar con mi hermano Javier Cámara, a quien adoro. Tuve la oportunidad de ver hace pocos días a él y a su familia. Truman es una historia que yo adoro, que lo que sentí desde que leí el primer boceto de guión, o sea, una de las primeras versiones, es que el personaje era muy cercano a mi viejo, muy cercano, que también había enfermado de cáncer y que tenía una posición frente a la vida muy similar a la del personaje, razón por la cual nunca me lo pude sacar de la cabeza durante todo lo que fue el periodo previo, los ensayos, el rodaje, la postproducción. No podría decir que es una fiesta porque fue muy dolorosa, pero también tiene mucho humor. Nos hemos reído mucho, casi como para provocar una catarsis y alejarnos del dolor que hay intrínseco, inmerso dentro de lo que es la historia. Y además me acerqué mucho a ella, me sentí muy cercano a la historia porque yo soy un amante de los animales, en especial de los perros y de los monos, y puedo incluir a los gatos también, y alguna que otra ardilla, pero los ratones chiquititos también me gustan, pero lo que me impactó muchísimo, y eso me hizo acordar mucho a mi viejo, es que es la historia de un tipo que tiene una espada de Damocles sobre su cabeza, es una amenaza ineludible, y sin embargo está preocupado por a quién le va a poder dejar a su perro. Entonces eso terminó de hacer, se cruzaron todas las líneas y dije: esto es para mí. Bueno, ahora no hace falta ninguna explicación de eso, porque como estamos en post-pandemia, creo que todos y cada uno de nosotros entendimos la importancia que tiene el no dejar para el lunes llamar a los seres que queremos, cosa que antes de la pandemia nos pasaba con mucha frecuencia. No, porque ahora estoy muy ocupado, entonces a mamá la voy a llamar el martes creo que tengo media hora y ahí la voy a llamar. No, eso post pandemia no ocurre más. Ahora es cuando se te cruzó cuando te cae la ficha de que pensaste en tu mamá, la levantás el teléfono y la llamás, estés donde estés.
porque nos dimos cuenta, primero, la importancia, esto es paulatino, la vida se encarga de pegarnos cachetazos para que lo entendamos alguna vez, definitivamente, que hay que vivir el aquí y ahora, hay que disfrutar cada momento, hay que sacarle el jugo a la vida. Esto no significa que uno no pueda planear o recordar, pero que sería como ir hacia el pasado o ir hacia el futuro. Pero el presente es muy importante, porque no tenemos la vida asegurada, no hay ninguna garantía de nada, todo depende del aquí y ahora. Entonces, lo que quise decir con esto de que vivimos como si fuéramos a vivir 400 años, es que muchas veces estamos dejando cosas verdaderamente importantes de nuestra vida para, no sé, ya veré cuándo lo hago. Y nos ocupamos de lo urgente, de lo emergente, y ahí tenemos un problema. Muchas veces nos desentendemos o nos desconectamos de la gente que queremos, y es un error, porque a veces la vida se encarga de pegarnos otro golpe y no terminamos de reaccionar en ese sentido. La Odisea de los Giles es una historia que adoro, porque a diferencia de la exageración a la que acudía o de la que metió mano Cifrón en Relatos Salvajes, con esto de lo que es el inconsciente colectivo, la fantasía popular con respecto a los desbordes y la falta de respeto y los atropellos y los robos, en la Odisea de los Giles se podría decir que es un escalón menor, en donde un grupo de personas que son estafadas, atropelladas, gente buena, gente de trabajo, gente simple y sencilla, tienen la posibilidad de intentar ver de qué forma devolver el golpe y recuperar lo que les robaron. Y tuve la suerte de poder compartir esto con mi hijo, con grandes amigos, grandes actores, con un director extraordinario como Sebastián Borstein, y que esto conformara la segunda película que pudimos hacer en coproducción con nuestra productora, nuestra pequeña productora, con mi hijo, el Chino, y con Fede Posternak, amigo y hermano, y fue una fiesta poder hacerla, porque además tuvo una gran aceptación, un gran recibimiento por parte de la gente, y nos sentimos realmente muy orgullosos. Yo siento que los platinos están cobrando cada vez más importancia. Creo que con justicia, porque si no entiendo mal, el propósito del platino fue precisamente ese: ir ganando terreno día a día, mes a mes, año a año, a pesar de los contratiempos como fue la pandemia y lo que significó para todos, la posibilidad de darle visibilidad, repercusión a trabajos que, de no ser por los platinos, no sé si tendrían tanta. Eso habla de la importancia que va ganando, no solo como premio, sino como plataforma, como es una idea que está tomando cada vez más potencia. Y en lo personal, para agregar a la sensación que me produce el platino, primero fui muy bien tratado, fui exageradamente premiado en Punta del Este con un recibimiento y un abrazo que me colmó de felicidad. Me perdí algunas de las entregas y las reuniones que se produjeron en España, pero espero no perderme las próximas, si es que ocurren, porque creo que, como dije al principio, creo que es un espacio que está ganando mucho en peso. Cada vez hay más gente que le presta atención y que le está dando la importancia que merece. Yo aprendo todos los días de mis hijos, no solo de mis hijos, de la gente joven. Intento aprender. Son, como leí alguna vez, son los que nos muestran cómo va a ser el mañana, los que nos indican cómo va a ser el mañana. Si hay algún tipo de esperanza dentro de mi cabeza y mi corazón con respecto al futuro, está pura y exclusivamente y definitivamente apoyada en lo que veo de la juventud hoy en día. Mi generación y generaciones anteriores, la verdad es que me hacen sentir en algunos casos vergüenza, en otros culpa, en otros un hueco. Creo que en algunos sentidos y con algunos temas, creo que hemos intentado hacer las cosas bien,
pero en muchos otros tenemos una gran deuda con el futuro de la humanidad. Hemos aceptado cosas inaceptables y si bien es cierto que soy de los que creen que cada movimiento renovador merece un tiempo y un poco de paciencia, hay algunos casos frente a cosas que ocurren con nuestra civilización que son inaceptables. Y volviendo a la pregunta, todas mis esperanzas están cifradas en los jóvenes. Con respecto a mis hijos, específicamente Clara y el Chino, son dos seres a los que quiero mucho, no solo porque son mis hijos, sino por cómo son. Son dos personas inteligentes, sensibles, muy humanas y con un gran sentido del humor. Los adoro y aprendo de ellos todos los días. La simplicidad me da mucha felicidad, es aplicable a muchas cuestiones. La simplicidad como idea, por consiguiente todo lo rimbombante y rebuscado me produce una gran incomodidad. Mi casa, mi familia, mi atmósfera, mis amigos. Mi trabajo suele darme momentos de gran felicidad. Soy, ¿cómo decirlo? A veces suena feo. No soy un gran optimista, pero estoy enfocado en tratar de disfrutar de esas pequeñas porciones de felicidad que a veces, con un poco de suerte, nos puede ofrecer la vida, porque creo que es lo que nos da energía para prepararnos para aguantar las otras. Y no creo en los estados permanentes de felicidad. Admiro y envidio a las personas iluminadas que están en un estado de éxtasis permanente. Creo que es de espíritus muy elevados, no es mi caso. Yo estoy muy en contacto con la cotidianeidad, el sufrimiento y la infelicidad de miles y millones de personas. Sufro en consecuencia, pero no me quito a mí mismo la posibilidad de tener esas pequeñas interrupciones de felicidad que a veces se dan con las cosas que te conté. Sí, muchos sueños, no sé si personales. Me gustaría, el sueño más poderoso de todos, que es como una especie de, no quiero decir utopía, pero es que haya un poco más de equidad en el mundo. Somos muchos, y mucha gente está sufriendo mucho, le está pasando muy mal, cuando podría no ser así. Es decir, hay cosas que son inevitables, con las que tenemos que lidiar todos los días, pero hay una gran cantidad de cosas evitables que tienen que ver que dependen de la organización, de la sensibilidad, de la claridad, de los buenos corazones, de la gente buena. Y entonces me da mucha infelicidad y mucha bronca saber que son cosas evitables y que hay muchos que miran por otro lado. ¿Tenés alguna idea de cómo se pueden arreglar las cosas ahí abajo?